Vamos a iniciar con esta sesión de clase con respecto al tema de la tabla periódica. Uno de los temas que involucra en mucha importancia el hecho de cómo poder distribuir a los elementos químicos, y esto nos va a permitir conocer mejor las propiedades, características de estos elementos. ¿Ok? Pero empecemos un poco cómo inicia este proceso. ¿Ok? Para lo cual vamos a indicar que la tabla periódica en sus inicios, ¿ya? Fue organizada por ciertos personajes. Uno de ellos, Jacob Berzelius, quien establece justamente que los elementos químicos deben ser ordenados entre metales y no metales. En aquel entonces era razonable hablar de un modelamiento de elementos químicos de esa manera. ¿Por qué razón? Porque eran pocos los elementos que existían. Entonces, hablar de metales y no metales, en este caso electronegativos y electropositivos, nos daba una idea bastante clara para aquel entonces. Un modelamiento tranquilo y simple. Pero esto cambiaría un poco cuando empezaron a aparecer más elementos químicos. Y es ahí donde aparece un alemán llamado Wolfgang Dobereiner. El señor Dobereiner empieza a ordenar a los elementos de tres en tres, y a estas las llama triadas. Una de las triadas que vamos a presentar, de las tantas triadas, vendría a ser esta de las triadas de Dobereiner, el cual tenemos en este caso al litio, al sodio y al potasio, y con él tenemos a sus pesos atómicos, el litio que vale 7 y el potasio que vale 39. Así que si queremos saber la masa del átomo central, lo único que tenemos que hacer es tomar esa masa X, y va a ser igual a 7 más 39 entre 2. ¿Ok? Igual a 23, que sería la masa del átomo central. Quiero que entiendas, ¿sí? Quiero que se entienda que no importa, por favor, no importa dónde esté la incógnita, el orden que nos propone Wolfgang Dobereiner siempre es la misma. Entonces, si es que, por ejemplo, tuviéramos que el litio desconocemos su valor, ahora sabemos que el sodio es 23 y que el potasio es 39, el orden tendría que ser el mismo. El átomo central es igual a la suma de los extremos entre 2, ¿sí? Y así obtendríamos el valor del átomo de litio. ¿Está bien? Entonces, no interesa dónde está la incógnita, manejamos el mismo modelamiento de cómo está distribuida. Y aquí tenemos las triadas de Dobereiner. ¿Ok? Luego aparece, en este caso en inglés, el señor Newlands. Newlands propone ordenar a los elementos de 7 en 7. Aunque él los llama octavas de Newlands, en sí los ordena de 7 en 7. ¿Por qué? Uno, porque le encantaban las octavas sinfónicas de Mozart, ¿ya? Esa fue una de las primeras razones. Dos, porque él comprende que al ordenar a los elementos de 7 en 7, y mira acá, voy a colocar los 7 elementos, ¿ok? Así que el octavo elemento, que sería el sodio, debería de tener propiedades similares al primero. El octavo elemento debería tener propiedades similares al primero. Así que este octavo elemento, propiedades similares al primero. ¿Está bien? Y así vamos a tener estos casos, el por qué se llama octavas. ¿Ya? Y ahí tenemos las octavas de Newlands, quien recuerda que le encantan las octavas sinfónicas de Mozart y propone justamente un ordenamiento de este tipo, ¿no? El cual obviamente se da de esta manera. ¿Ok? Ahora, después de ello, aparece
un francés, el señor Jean-Corstois, quien colocando como si fuera un cilindro, ¿ya? Empieza a ordenar a los elementos en función a su masa atómica. Hay que tomar en cuenta que en aquel entonces todos utilizaban la masa de los átomos. Y así Jean-Corstois lo que hace es establecer un modelamiento que se llamó caracol telúrico, anillo telúrico, en un sistema helicoidal. Entonces teníamos en primer lugar al señor Berzelius, quien los ordena entre metales y no metales, electronegativos y electropositivos. ¿Ok? Tuvimos a este alemán, Dobereiner, quien los ordena de tres en tres, las famosas triadas. Tuvimos al inglés Newlands, quien los ordena de siete en siete y las llama octavas. Tenemos a Jean-Corstois, quien los ordena en un cilindro como un caracol telúrico. Todos ellos utilizaban el peso de los átomos. Todos. Tomar la referencia del peso atómico era elemental. ¿Ya? Era elemental. Entonces, tomando en cuenta esto, aparece en escena, ¿ok? Aparece en escena lo que consideraríamos la tabla corta. En sí se llamó tabla periódica, pero para poder diferenciarla de la que hoy día conocemos, el ruso Dmitri Mendeleev, considerado el padre de la tabla periódica, empieza a ordenar a los elementos químicos en función al peso de los átomos, pero él establece una relación peso del átomo y ordenamiento. Algo que anteriormente ya lo habían hecho también, ¿eh? Pero él establece en una ley. Por eso él crea la ley periódica. ¿Qué establece la ley periódica? Que las propiedades de los elementos están en función periódica de su masa atómica. Entonces, aquí se establece que los elementos deben de estar ordenados en función a su masa. En función a su masa. ¿Ok? Y justamente colocamos aquí el modelamiento de el ruso Dmitri Mendeleev. Date cuenta que él coloca todavía siete elementos porque respeta las octavas de Newland de 7 en 7, ¿ya? Pero en la octava columna, él propone colocar como un repositorio elementos magnéticos. Ahí está el hierro, cobalto y níquel. Pero voy buscando en su modelo de tabla periódica y no puedo encontrar al hidrógeno. Voy buscando en su modelo de tabla periódica y no veo espacio para los gases nobles. Eh, Dmitri Mendeleev, una persona espectacularmente visionaria, él no había propuesto colocar en su modelo al hidrógeno y los gases nobles. Fue un error que más adelante tendría que corregirse. Pero eso no quita lo tremendo que tuvo que ser en este caso Mendeleev. Uno, porque le encantaba jugar al solitario en cartas. Y una noche jugando las cartas al solitario, coloca en las cartas ciertos datos de los elementos y luego se da cuenta que estos tienen algo en común. Le parece muy curioso esto, así que rápidamente lo que él hace es empieza a ordenarlos, ¿ya? Y comprende que tiene una periodicidad en función a la masa, ¿ok? Pero al igual, no había espacio para el hidrógeno, no había espacio para los gases nobles, ¿ok? Pero Mendeleev entendió que la tabla periódica debería de tener un orden, por eso crea la ley periódica. Y cuando le decían, profesor, ¿por qué está dejando espacios vacíos? ¿Cuál es la razón por dejar estos huecos? Él decía de que en el futuro se van a encontrar justamente estos elementos. Y cuando ya se encontraban estos elementos y la Organización de la Química Pura y Aplicada demoraba en establecer un nombre, lo que indicaba Mendeleev es proponer la palabra ECA. La palabra ECA para los elementos significa, en aquel entonces significaba desconocido, falto por conocer.
Entonces, al colocar ECA, él indicaba que son elementos que aún no se conocen del todo, pero que sabemos algunas propiedades, pero son los lugares que les corresponden. Él predijo elementos químicos, ¿ya? Eso es lo hermoso de la tabla periódica, era predecible. Pero, como eran tantos, empezó a llamarlos ECA del elemento que está detrás de él, ECA de boro, ECA de silicio, ECA de aluminio, y así lo restablece nuestro amigo Dmitri Mendeleev, una persona que recuerda muy, pero muy visionaria, ¿ya? Establece la nada un orden de elementos químicos. Eh, Hablemos ahí de la mano de Mendeleev, aparece Lothar Mayer, un alemán, quien trabaja también junto con él, pero establece el tamaño de los elementos químicos como un ordenamiento, así que él los ordena en función a su volumen, ¿ya? No tuvo mucha popularidad, por eso es que seguro no lo vas a escuchar mucho, ¿ok? La tabla periódica de hoy en día, que nosotros conocemos y que ahorita vamos a estudiar sus características, ¿ok? Fue propuesta por el alemán Rydberg, diseñada por el alemán Alfred Werner y demostrada por Henry Moseley en experimentos en rayos X, ¿ya? Y todo esto en función a Z. Ahorita te explico un poco más de ello, ¿ok? Con respecto a este modelamiento de elementos químicos.